Vamos a desarrollar la clase número 6 de tecnología mecánica, en la cual nos vamos a referir a la lubricación, los fluidos de corte y los sistemas de refrigeración que se emplean en los procesos de arranque de viruta. Específicamente, en este primer video corto, vamos a hacer referencia a la generación de calor en el mecanizado, al diagrama de Strybeck, al coeficiente de fricción, al modelo de Sorev y a la temperatura en los procesos de corte. En relación al primer contenido, concretamente el calor en el mecanizado, a grandes rasgos podemos decir que hay dos fuentes de generación de calor. La zona de deformación plástica, que corresponde a la zona 1, y la zona de fricción, que corresponde a la principal zona 2 entre la viruta y cara de ataque de la herramienta, y a la secundaria zona 3, que corresponde a la comprendida entre la cara de incidencia de la herramienta y la superficie mecanizada. Entonces, el calor por deformación es igual al Q1 y el calor por rozamiento es igual a la suma de Q2 más Q3. En resumen, el calor total generado en el mecanizado es igual al calor generado por deformación plástica más el calor generado por rozamiento. ¿Cuáles son las principales variables que intervienen sobre la generación de calor? Bueno, una muy importante es el material a mecanizar, toda vez que materiales que ofrezcan mayor resistencia a ser deformados plásticamente van a generar una mayor cantidad de calor. En cuanto a las variables B y C, tenemos que analizarlas en realidad como una sola. Cada vez que para mecanizar utilicemos materiales de herramientas de corte sofisticados, las velocidades de corte serán cada vez mayores y como consecuencia directa de ella, mayor será la producción de calor. También va a influir sobre la generación de calor el ángulo de ataque de la herramienta de corte. Por un lado tenemos la generación de calor, por otro lado tenemos la disipación de calor. En relación a la disipación van a intervenir tres componentes del mecanizado: la pieza, la herramienta y la viruta. A modo promedio podemos decir que la distribución de la disipación será de un 10% a través de la pieza, otro 10% a través de la herramienta de corte y el 80% restante a través de la viruta. Evidentemente, estas proporciones van a depender del material a mecanizar, del material de la herramienta y sus conductividades térmicas asociadas, pero también, como nos lo dice el diagrama de Schmidt, que lo tenemos abajo a la derecha, van a depender de la velocidad de corte, tal que a mayores velocidades de corte, mayor será la proporción de calor que se va a disipar a través de la viruta, y esta idea es lo que de algún modo sentó las bases para lo que se conoce como el mecanizado de alta velocidad en español, o High Speed Machining o High Speed Milling en inglés. Vamos a ver un video para de algún modo tener un poquito más de precisión en relación a estas cuestiones que estuvimos hablando sobre la generación de calor en el mecanizado y su disipación entre los actores que intervienen en estos procesos. En este video entonces estamos observando una operación de torneado longitudinal o cilindrado, como se le suele denominar. En primer lugar vamos a ver un mapa de temperaturas en donde sobre la punta de la herramienta pueden alcanzar temperaturas del orden de los 1000 grados centígrados, y acá tenemos una distribución del calor en términos de su disipación con los mismos porcentajes que habíamos mencionado en la transparencia anterior. Ahora nos preguntamos
¿cuánta temperatura soportan los filos de las herramientas de corte? Y la respuesta la tenemos en la imagen que está del lado izquierdo. El material de herramienta que menos temperatura soporta es el acero rápido, el que más temperatura soporta son las herramientas de material cerámico. Evidentemente, como la temperatura sobre el filo depende de la velocidad de corte, cuando mecanicemos con acero rápido vamos a tener que trabajar a baja velocidad y cuando lo hagamos con materiales más sofisticados podremos hacerlo a mayores velocidades de corte, con lo cual vamos a reducir significativamente los tiempos de producción. También en este punto es interesante comentar que existe un software denominado SIRWAVE Advantage que fue desarrollado para simular procesos de mecanizado por arranque de viruta, y sobre este software hemos tenido acceso a algunas publicaciones que muestran cómo el aluminio es poco susceptible a los cambios de la velocidad de corte. Concretamente, cambios importantes en la velocidad de corte hacen que prácticamente no haya variación sobre la temperatura sobre el filo de la herramienta que ronda los 160 grados centígrados. En cambio, cuando el material a mecanizar es un acero inoxidable, pequeños cambios en la velocidad de corte producen aumentos desde 600 a 900 grados centígrados sobre la punta de la herramienta, poniendo lógicamente así en riesgo el filo de la herramienta de corte. Vamos ahora a desarrollar el segundo contenido, el diagrama de Strybeck, realmente algo muy importante, muy interesante. Este diagrama fue elaborado en el año 1902 por un ingeniero alemán llamado Richard Strybeck. Tenemos que hacer la salvedad que él no trabajaba en mecanizado, él trabajaba con cojinetes y se centró en la lubricación de los cojinetes. ¿Qué es lo que podemos observar en el diagrama de Strybeck? En el eje vertical tenemos el coeficiente de fricción, en el eje horizontal lo que se denomina indistintamente como parámetro de lubricación, parámetro de Hersey o parámetro de Sommerfeld, que resulta de multiplicar la viscosidad cinemática del lubricante por la velocidad relativa que existe entre los dos componentes mecánicos entre los cuales está interpuesto el lubricante, dividido ambos por la carga normal existente entre esos dos componentes mecánicos. Otra cosa que podemos observar en el diagrama de Strybeck es el régimen de lubricación. El régimen de lubricación ideal es el de la derecha, que se denomina régimen de lubricación hidrodinámico, en el cual las condiciones operativas garantizan la existencia de una película de lubricante tal que no existe contacto metal-metal entre las partes intervinientes. A medida que vamos yendo hacia la izquierda del diagrama, la situación se va haciendo cada vez más complicada en términos de el contacto metal-metal, pasando por la lubricación mixta, por la lubricación de borde, para llegar finalmente a la fricción en seco o dry friction. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ver de qué nos sirve analizar la lubricación en un proceso de arranque de viruta en términos del diagrama de Strybeck. Bueno, acá tenemos una afirmación, la primera que dice: la lubricación tiene la capacidad de influir sobre la fricción entre la viruta y el plano de ataque de la herramienta. Pero cuidado, ahí nos estamos haciendo una pregunta. ¿Estamos realmente seguros? Bueno, esta situación va a depender de la temperatura y del régimen de lubricación que resulta en el mecanizado, siendo este último función del parámetro de lubricación. Si nosotros observamos solamente el diagrama de Strybeck, resulta
claro o evidente que la existencia de una película lubricante que pueda ser capaz de separar la viruta del plano de ataque, soportando las cargas de mecanizado, va a depender principalmente de la relación existente entre la velocidad de corte y la fuerza de corte. En relación a la viscosidad, tenemos que decir que el papel de la viscosidad concretamente no está claro por las elevadas temperaturas existentes en la zona de mecanizado. Muy bien, vamos al tercer contenido ahora, el coeficiente de fricción. Yo lo que les pido que vayan a ver el desarrollo en el apunte correspondiente a la clase 6 de tecnología mecánica, en donde se demuestra cómo se llega a esta expresión del coeficiente de fricción partiendo del círculo de Merchant. Lo que necesitamos para determinar el coeficiente de fricción en un proceso de arranque de viruta es poder medir las tres componentes de mecanizado, es decir, la fuerza de corte, la fuerza de avance y la fuerza pasiva, y lógicamente conocer el ángulo de ataque de la herramienta, así como también el ángulo de posición del filo principal de corte. A modo de ejemplo, nosotros lo que hicimos fue tomar los valores experimentales de un paper realizado por Tubans para mostrar, en este caso, cómo es la influencia del avance sobre la fricción. Las condiciones del trabajo experimental de Tubans fueron utilizar un tipo de mecanizado como es el torneado sobre un material que es una aleación de níquel denominada Inconel 718. Utilizaron un sistema de lubricación convencional, es decir, un sistema de baja presión o de presión normal entre 10 a 20 bares con boquillas regulables para llevar el fluido de corte a la zona donde se produce el desprendimiento de viruta. Utilizaron insertos de metal duro redondos de 8 milímetros de diámetro y los ángulos resultaron el de ataque de 5 grados y el de posición del filo principal de corte de 14,5 grados, que corresponde para la profundidad de pasada P de 0,5 milímetros. En la tabla que tenemos abajo están en la primera columna la profundidad de pasada, en la segunda el avance por vuelta, que utilizaron dos niveles, uno bajo de 0,1 y otro alto de 0,3 milímetros por vuelta. Esos ensayos los realizaron a tres velocidades de corte, 35, 52,5 y 70 metros por minuto, midiendo las tres componentes de mecanizado, y luego, al aplicar la fórmula de la fricción que vimos en la transparencia anterior, se determinaron los coeficientes de fricción, resultando valores en el rango de 0,71 a 1,08. A partir de los datos obtenidos en esta tabla, nosotros lo que hicimos fue trazar una suerte, y digo suerte porque fíjense que en el eje horizontal no está involucrado la viscosidad cinemática, una suerte de diagrama de Strybeck en donde se pueden observar dos curvas en relación del avance. La azul correspondiente al avance menor de 0,1 milímetros por vuelta y la roja correspondiente al avance mayor de 0,3 milímetros por vuelta. ¿Qué es lo que se puede concluir? Que a mayor avance se reduce la incidencia del radio de filo y por eso baja la fricción. ¿Qué otro motivo podría estar relacionado con que a menores avances la viruta claramente resulta más fina y como consecuencia directa de ello más caliente, por lo cual la eficacia del lubricante disminuye aumentando la fricción? A modo de conclusión general, hasta el momento de lo que estuvimos comentando, podemos decir las siguientes ideas. El diagrama de Strybeck en el mecanizado hay que aplicarlo, utilizarlo con reservas. El parámetro de Hersey, de Sommerfeld o de lubricación hay que considerarlo como un paquete. ¿Qué queremos decir?
nosotros no podemos pensar, como la fuerza está en el denominador, las fuerzas son más grandes en los desbastes, entonces en todos los desbastes el punto de funcionamiento se nos va a correr hacia la izquierda. No, ese análisis no hay que hacerlo así. Hay que considerar las tres variables, es decir, la viscosidad cinemática, la velocidad y la fuerza, siempre de manera conjunta. Ahora, otra salvedad. En el parámetro de Hersey interviene la viscosidad cinemática, que nosotros no hemos considerado. Aclaración, no porque no tenga incidencia, sino porque desconocemos la ley de variación con la temperatura y siendo todavía tan altos los valores de temperatura que hay en el mecanizado. Por último, hicimos una búsqueda en bibliografía especializada respecto de los valores de fricción que nos sonaban realmente muy elevados y hemos encontrado que investigadores muy destacados como Gianfranco Micheletti o Ashtakov tienen en su bibliografía valores de coeficientes de fricción en el mecanizado tan altos como los de Tubans o incluso mayores. Acá vamos al modelo de Sorev, otra genialidad, diríamos. ¿Qué nos hace pensar la existencia de valores tan altos para el coeficiente de fricción? Eso lo hablábamos con Germán en algún momento y Germán me decía, y Daniel, evidentemente lo que pasa es que la fricción es tan grande que lo que tiene que pasar es como que el material que se está transformando en viruta se detiene. Bueno, seguimos con otra pregunta. ¿Será que las condiciones de presión y temperatura en la interfase viruta-plano de ataque son tan altas que la viruta se adhiere al inserto? Y bueno, acá lo que tenemos que decir es que la solución fue desarrollada por un investigador soviético llamado Sorev en el año 1963, quien describió las condiciones de contacto con su modelo de fricción variable. Subrayamos la palabra variable. ¿Y qué hizo Sorev? Observó la topografía que presentaba la cara posterior de la viruta, es decir, la cara que desliza contra el plano de ataque de la herramienta de corte, miró la topografía de la superficie del plano de ataque de la herramienta de corte y observó que eran coincidentes. Si son coincidentes, evidentemente, de algún modo, en una zona no había desplazamiento relativo entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta. Entonces, eso lo llevó a desarrollar su modelo que se conoce como el modelo de Sorev. En esta imagen tenemos el inserto, acá en color celeste, tenemos la pieza en color gris, la viruta, chip, ¿no es cierto? Y acá tenemos una zona a la que él denominó zona de contacto y a la cual considera constituida en tres partes. La longitud de contacto es la zona, el largo en el cual hay contacto entre la viruta y el plano de ataque de la herramienta. Él dice que está dividido en tres partes. La primera, que es la que está al lado del filo de la herramienta de corte, a la que denominó clearance zone, en la cual la velocidad se reduce drásticamente desde la velocidad de corte a cero. En la zona segunda, denominada de sticking zone, esta está caracterizada por una fricción muy alta del tipo adhesiva, tanto que la velocidad en esa zona es cero. Y tercero, la de sliding zone, con una fricción menor donde la viruta nuevamente vuelve a deslizar. Entonces ahora podemos extraer algunas conclusiones muy interesantes del modelo de Sorev. Ya dijimos que la fricción es variable. También que en la sticking zone es muy alta. Entonces lo que está pasando, probablemente, es que los valores que nosotros estimamos para el coeficiente de fricción a través de la fórmula que vimos antes,
pudieran representar un promedio de esta fricción variable a lo largo de la longitud de contacto. En función de lo que venimos comentando, pareciera no ser posible modificar el régimen de lubricación en términos del diagrama de Strebeck, dado que en la sticking zone el material está adherido a la herramienta de corte. Por esta razón, uno podría pensar que siempre nos encontraríamos como si se tratara de un régimen de lubricación en seco. Sin embargo, hay una enorme cantidad de investigadores que refieren a la posibilidad que sucedan regímenes de lubricación de borde, y esto lo hacen básicamente por dos motivos. Primero, porque la rugosidad que tiene tanto la viruta en su cara posterior como la herramienta en la cara de ataque hace las veces de reservorio de lubricante, accediendo lubricante a la rugosidad por capilaridad. Y segundo, por la reacción química de algunos aditivos que pueden provenir del fluido de corte y o del material que se mecaniza con la cara de ataque de la herramienta, disminuyendo la fricción, caso típico de los aceros de corte libres aliados al plomo o que son resulfurados. Por último, queremos comentar también que las presiones y las temperaturas existentes en la zona de contacto son tan elevadas que hacen que la viscosidad del fluido de corte no tenga influencia alguna. Es decir, da lo mismo cualquiera sea la viscosidad, que no va a terminar influyendo dadas esas condiciones de funcionamiento. Bueno, lógicamente esto en alguna medida nos genera unas ciertas dudas en relación al rol lubricante del fluido de corte, ¿no? Vamos a aclarar que un fluido de corte tiene que cumplir con dos roles: el rol lubricante para disminuir la fricción y el rol refrigerante para extraer el calor del mecanizado y enfriar el filo de corte de la herramienta concretamente, ¿no? Ahora, evidentemente, volvemos a nuestra primera idea. Pareciera ser difícil comprender el rol lubricante del fluido de corte. Sin embargo, nosotros podemos afirmar varias cosas favorables en relación al rol lubricante, dado que hay muchísimos trabajos publicados que muestran cómo los fluidos de corte pueden ser claramente diferenciados en términos de los esfuerzos que producen durante el mecanizado o también por la velocidad de la progresión del desgaste que causan sobre el filo de las herramientas de corte. También podemos afirmar que es probable que su acción resulte ser más eficaz en los mecanizados interrumpidos, como es el caso del fresado, por cuanto le será más factible al fluido de corte entrar en contacto, digamos, con los filos de las herramientas de corte cuando no están mecanizando. También podemos decir que se ha medido en forma experimental cómo algunos de los últimos sistemas de lubricación desarrollados, como el MQL, que viene de Minimal Quantity Lubricant, y el HPC, de High Pressure Coolant, que producen mejoras significativas en términos de la reducción de la temperatura y el desgaste del filo de las herramientas de corte, situación que se basaría en una mayor capacidad de penetración que producen sobre el fluido de corte para que el mismo pueda acceder a la intercara entre la cara posterior de la viruta y la cara de ataque de la herramienta de corte. Por último, nos vamos a referir al quinto contenido de este video corto, la temperatura de corte. Podemos decir que el material que se transforma en viruta experimenta una primera elevación de temperatura en el plano de cizallamiento y otra, que es por fricción, en su paso sobre la superficie de ataque que lleva la viruta a una temperatura T sub B. Si ustedes también
ven el desarrollo en el apunte correspondiente a la clase 6, podrán observar que es posible demostrar que la temperatura que alcanza la viruta es igual a la suma de dos términos, la temperatura ambiente más otro que depende de algunos parámetros del material, como son la tensión unitaria de corte, el calor específico y la densidad. Acá quiero hacer una aclaración muy importante. Fíjense que parecería ser de la sola lectura de la fórmula que la temperatura de la viruta solamente depende de parámetros del material, con lo cual, definido un material a mecanizar, la temperatura sería constante. Y eso nosotros sabemos que no es así. La temperatura depende de la velocidad de corte, depende del tipo de proceso. En consecuencia, en alguna medida, lo que nosotros simplemente queríamos hacer es una pequeña modelización inicial de cuáles son algunas de las variables que intervienen sobre la temperatura de corte y que esa temperatura de corte, lógicamente, pasado un transitorio, se va a terminar transfiriendo a la punta de la herramienta de corte.